Buah, empezamos entonces, ¿sí? Hoy nos toca leer el capítulo 40, las bendiciones de Brígida y Miguel. Listo. Los Mohawk lo conocían como Sriandaneya. Dos apuestas. Para los ingleses era Joseph Brandt. Ian había oído decir muchas cosas sobre aquel hombre cuando vivía entre los Mohawk, bajo ambos nombres, y se había preguntado en más de una ocasión cómo se las ingeniaría Sriandaneya para franquear el traicionero terreno entre dos mundos. Sería como el puente, pensó de pronto, como el delgado puente tendido entre este mundo y el otro alrededor del cual el aire bulle de cabezas volantes que te desgarran con los dientes. Le habría gustado sentarse alguna vez junto al fuego con Joseph Brandt y preguntárselo. Ahora se dirigía a casa de Brandt, aunque no a hablar con él. Glotón le había dicho que Alce de Sol había abandonado la aldea de la serpiente para unirse a Brandt y que su mujer lo había acompañado. Están en una dilla, le había dicho Glotón. Probablemente sigan allí. Sriandaneya lucha con los ingleses, ¿sabes? Está allí hablando con los lealistas, intentando hacer que se unan a él y a sus hombres. Los llama los voluntarios de Brandt. Hablaba en tono desenfadado. A Glotón no le interesaba la política, aunque luchaba de vez en cuando el espíritu lo impulsaba a ello. «Ah, sí», había replicado Ian en idéntico tono. «Muy bien». No tenía la más mínima idea de dónde se encontraba una dilla, salvo que estaba en la colonia de Nueva York. Pero eso no suponía un gran problema. Partió hacia el norte al día siguiente, al amanecer. La mayor parte del tiempo no tenía más compañía que el perro y sus pensamientos. Sin embargo, en cierta ocasión se acercó a un campamento de verano de los Mohawk y los acogieron bien. Se sentó a hablar con los hombres. Al cabo de un rato, una joven le llevó un cuenco de estofado y él se lo comió sin reparar apenas en lo que contenía, aunque su estómago parecía agradecido por el calor y dejó de encogerse. No sabía decir qué había traído su atención, pero apartó la mirada de la charla de los hombres y vio a la joven que le había llevado el estofado sentada en la oscuridad, al otro lado del fuego, mirándolo. Ella le sonrió muy levemente, masticó más despacio y el sabor del estofado invadió de pronto su boca. Carne de oso, rica en grasa, maíz y alubias, sazonadas con cebolla y ajo, delicioso. Ella la dio la cabeza, alzó una ceja oscura con elegancia y, a continuación, también ella se levantó, como animada por su propia pregunta. Ian dejó su cuenco y eructó cortésmente. Luego se puso en pie y se marchó sin prestar atención a las miradas sabedoras de los hombres con los que había estado comiendo. Ella estaba esperándolo como una mancha pálida a la sombra de un abedul. Hablaron. Su boca formó palabras. Sintió el cosquilleo de lo que ella decía en sus oídos, pero sin ser en verdad consciente de su significado. Retuvo el resplandor de su cólera como un carbón encendido en la palma de su mano, una brasa que humeaba en su corazón. No pensó en ella como en agua para su requemazón, ni pensó en ardecerla. Había llamas tras sus ojos y se mostraba tan irreflexivo como el fuego, devorando allí donde había combustible, muriendo donde no lo había. La besó. Olía a comida, a pieles trabajadas, a tierra calentada por el sol. Ni el más leve vestigio de olor a madera, ni el más tenue matiz de sangre. Era alta, sintió sus pechos blandos y apremiantes, posó sus manos en la curva de sus caderas. Ella se apretó contra él firme, llena de deseo. Dio un paso atrás,
dejando que el aire fresco tocara la piel de él allí donde había estado ella, y lo cogió de la mano para llevarlo a su tienda. Nadie los miró cuando ella lo metió en su cama y se volvió hacia él desnuda, en la cálida semioscuridad. Había pensado que sería mejor si no podía verle la cara. Anónimo, rápido, tal vez algo de placer para ella, alivio para él, al menos durante los breves instantes en que perdiera la conciencia de sí mismo. Pero en la oscuridad, ella era Emily. Ian huyó de su cama avergonzado y colérico, dejando asombro tras de sí. Caminó los 12 días siguientes con el perro a su lado y no habló con nadie. La casa de Sangendaner se erigía sola en medio de unos extensos terrenos, pero lo bastante cerca del pueblo como para formar parte de él. El pueblo era como cualquier otro, salvo porque muchas de las casas tenían 2 o 3 piedras de moler junto a la escalera. Todas las mujeres molían la harina para su familia en lugar de llevar el grano al molino. Había perros en la calle dormitando a la sombra de carretas y muros. Cuando el rollo estuvo al alcance de sus narices, todos se sentaron asustados. Unos cuantos gruñeron o ladraron, pero ninguno se prestó a luchar. Los hombres eran otra cuestión. Varios de ellos miraban a otro que estaba con un caballo en un campo. Todos miraron a Ian, medio con curiosidad, medio con cautela. A la mayoría no los conocía, pero uno de ellos era un hombre llamado Gran Tortuga, al que había conocido en la aldea de la serpiente. Otro era Alce de Sol. Alce del Sol lo miró parpadeando, tan asustado como cualquiera de los perros, y después se plantó en la carretera para hacerle frente. —¿Qué estás haciendo aquí? Consideró por un momento decirle la verdad, pero no era una verdad que pudiera contarse deprisa, si es que podía contarse, y sin duda no delante de extraños. —No es asunto tuyo —le contestó con calma. Alce de Sol lo había interpelado en el Mohawk. Ian contestó en el mismo idioma. Vio arquearse algunas cejas y Tortuga lo saludó con la obvia esperanza de evitar cualquier posible tormenta al dejar bien claro que el propio Ian era un Canien, Geaka. Ian le devolvió a Tortuga el saludo y los demás se retiraron un poco sorprendidos e interesados, pero no hostiles. Alce de Sol, por su parte, al fin y al cabo, Ian no esperaba que el hombre se le echara al cuello. Las veces que pensaba en Alce de Sol, que eran muy pocas, esperaba que estuviera en otra parte, pero allí estaba y sonrió para sí con frialdad al pensar en la vieja abuela Wilson, que en una ocasión había dicho de su yerno Hiram que tenía el aspecto de no ir a cederle el paso ni a un oso. Era una descripción muy adecuada, por lo que ni la respuesta de Ian ni su sonrisa posterior mejoraron las disposiciones de Alce de Sol. —¿Qué quieres? —interrogó Alce de Sol. —Nada tuyo —contestó Ian con la mayor suavidad posible. Alce de Sol entornó. Tenía que hacerlo. Rechazar la invitación era una grosería. Además, después podría preguntarle en privado dónde se encontraba Emily, pero la necesidad que lo había llevado hasta allí a través de 500 kilómetros de desierto no reconocía exigencias de cortesías, ni tampoco admitiría retrasos. Por otra parte, reflexionó preparándose. Ya sabía lo que iba a suceder. No había motivo para postergarlo. —Quiero hablar con la que una vez fue mi mujer —declaró—. ¿Dónde está? Varios hombres lo miraron de soslayo al oírlo, interesados o sorprendidos, pero vio que los ojos de Tortuga miraban las puertas de la casa grande que se levantaba al final de la calle. Alce de Sol, y eso lo honra, se limitó a acercarse y plantarse con mayor firmeza en la carretera, dispuesto a desafiar a 2 osos si era necesario. Arroyo no le importó y enseñó los dientes con un gruñido que hizo retroceder al punto a 1 o 2 de los hombres.
Alce de Sol, que tenía mejores razones que los demás para saber exactamente de lo que Rollo era capaz, no se movió ni un centímetro. —¿Es que vas a azuzarme a tu demonio? —inquirió. —Por supuesto que no. —Je Siu —le dijo a Rollo en voz baja. El perro se mantuvo firme un momento más, justo lo necesario para indicar que aquello era idea suya, y luego se apartó y se tumbó en el suelo, aunque siguió emitiendo un ronco gruñido como un trueno distante. —No he venido a apartarla de ti —le dijo Jan a Alce de Sol. Quería mostrarse conciliador, aunque no esperaba que funcionase. Y no funcionó. —¿Crees que podrías? —Si no quiero hacerlo, ¿qué importancia tiene? —replicó irritado, pasando al inglés. —No se iría contigo ni aunque me mataras. —¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero apartarla de ti? Alce de Sol se lo quedó mirando unos instantes con ojos bastante malévolos. Un murmullo de interés surgió entre los demás hombres, pero se produjo una intangible retirada. No interferirán en una pelea por una mujer. Eso era una bendición, pensó vagamente Jan mirando las manos de Alce de Sol. Recordó que era diestro, llevaba un cuchillo al cinto, pero tenía la mano lejos de él. Jan separó a su vez las manos de su cuerpo en ademán pacífico. —Solo quiero hablar con ella. —¿Por qué? —espetó Alce de Sol. Se hallaba lo bastante cerca como para que Jan sintiera la rociada de saliva en la cara, pero no se la limpió. Tampoco retrocedió y dejó caer las manos. —Esto es entre ella y yo —dijo con calma—. Seguro que ella te lo contará después. Esa idea le provocó una punzada de angustia. Su afirmación no pareció calmar a Alce de Sol, que sin previo aviso lo golpeó en la nariz. El crujido resonó en sus dientes superiores, mientras el otro puño de Alce de Sol le propinaba un golpe oblicuo en el pómulo. Jan sacudió la cabeza para despejársela. Distinguió un vago movimiento a través de sus ojos acuosos. Y, más por buena fortuna que por voluntad propia, le propinó una fuerte patada a Alce de Sol en la entrepierna. Se detuvo respirando con dificultad, chorreando sangre sobre el camino. 6 pares de ojos se pasearon entre él y Alce de Sol, que estaba hecho un ovillo en el suelo y emitía ruiditos apremiantes. Rollo se levantó, caminó hasta el hombre caído y lo olisqueó con interés. Todos los ojos se volvieron a Jan. Este hizo un leve movimiento con la mano que llamó a Rollo a la orden, y anduvo calle arriba hasta la casa de Brand, con 6 pares de ojos clavados en la espalda. Cuando se abrió la puerta, la joven blanca que apareció en el umbral lo miró con unos ojos como platos. Jan estaba limpiándose la sangre de la nariz con el faldón de la camisa. Concluyó su tarea, se inclinó cortésmente la cabeza. ¿Tendría la amabilidad de preguntarle a Wakio de Genosha si quiere hablar con Jan Murray? La joven parpadeó 2 veces, luego asintió y empujó la puerta, dejándola a medio cerrar para volver a mirarlo y asegurarse de que en efecto lo había visto. Sintiéndose extraño, Jan salió al jardín. Era el típico jardín inglés, con rosales y lavanda, y senderos con losas de piedra. Su aroma le recordó el de tía Clay, y se preguntó por unos instantes si Sayendan Nesh habría traído consigo un jardinero desde Londres. 2 mujeres trabajaban en el jardín a cierta distancia. Por el color del cabello que asomaba bajo su cofia, una de ellas era una mujer blanca y de mediana edad, a juzgar por la inclinación de sus hombros. ¿Sería tal vez la esposa de Brand?, se preguntó. ¿Sería su hija, la joven que había abierto la puerta? La otra mujer era india, con el cabello trenzado a la espalda, pero mechado de blanco. Ninguna de las 2 se volvió a mirarlo. Cuando oyó el clic de picaporte a su espalda, aguardó unos segundos antes de darse la vuelta, armándose de valor para enfrentarse a la decepción de que le dijeran que no estaba en casa, o aún peor, que no quería verlo. Pero allí estaba Emily, pequeña y erguida, con los pechos adivinándose redondos en el escote de un vestido de percal azul
y un largo cabello recogido atrás sin cubrir. El rostro lleno de temor pero ansioso. Sus ojos se iluminaron de alegría al verlo y dio un paso en su dirección. La habría estrechado contra su pecho si ella hubiera ido hasta él, si hubiera hecho algún gesto que lo invitara a hacerlo. ¿Y entonces qué?, se preguntó sin entusiasmo. Pero no importaba. Tras ese primer movimiento impulsivo, ella se detuvo y se quedó quieta, agitando las manos por unos instantes como si moldeara el aire que había entre ellos, aunque luego las cruzó con fuerza adelante, ocultándolas entre los pliegues de su falda. «Hermano del lobo», dijo con suave voz el Mohawk, «mi corazón se alegra de verte». «El mío también», respondió él en la misma lengua. «¿Ha venido a hablar con Sachin Danesh?», inquirió ella, indicando la casa con una inclinación de la cabeza. «Tal vez más tarde». Ninguno de los dos mencionó su nariz, a pesar de que, a causa de la inflamación, tenía el doble de su tamaño normal y de que la pechera de su camisa estaba por entero manchada de sangre. Ian miró a su alrededor y señaló un camino que se alejaba de la casa. «¿Quieres dar un paseo conmigo?», propuso. Ella titubeó unos instantes. El fuego de sus ojos no se había apagado, pero ahora ardía con menos fuerza. Había en ellos otras cosas. Prudencia, una leve tristeza y lo que él interpretó como orgullo. Estaba sorprendido de verlos con tanta claridad. Era como si Emily estuviese hecha de cristal. Los niños, soltó, volviéndose a medias hacia la casa. «No importa», dijo él, «yo solo...». Unas gotas de sangre procedentes de uno de los orificios de su nariz lo detuvieron e hizo una pausa para limpiarse el labio superior con el dorso de la mano. Dio 2 pasos adelante para estar lo bastante cerca como para poder tocarse, aunque tuvo cuidado de no hacerlo. «Quería decirte que lo siento», manifestó formalmente el Mohawk, «que siento no haber podido darte hijos y que me alegro de que los tengas». Un precioso y cálido sonrojo tiñó las mejillas de Emily e Ian observó que el orgullo se imponía a la tristeza. «¿Puedo verlos?», preguntó, sorprendiéndose tanto a sí mismo como la había sorprendido a ella. «¿Puedo verlos?». Emily dudó unos segundos, pero se dio media vuelta y entró en la casa. Ian se sentó a esperar en un muro de piedra y ella regresó unos momentos después con un chiquillo de tal vez 5 años de edad y una niña de trencitas de unos 3, que lo miró muy serio y se chupó el dedo. La sangre se había deslizado por el interior de su garganta y le sabía a hierro. Durante el viaje había pensado de vez en cuando concienzudamente en la explicación que le había dado a la tía Claire, no con la intención de hablarlo de ello a Emily. Para ella no querría decir nada, apenas si la entendía él mismo, solo quizá como una especie de escudo de protección para ese momento, para cuando viera a los niños que él no había podido darle. «Llámalo destino», le había dicho Claire, mirándolo con ojos de halcón, con los de ese halcón que te observa desde muy arriba, tal vez desde tan arriba que lo que parece despiadado es en realidad compasión, o llámalo mala suerte, pero no fue culpa tuya ni de ella. «Ven», dijo Ian en Mohawk, al tiempo que le tendía una mano al pequeño. El chico miró a su madre y luego se acercó a él observándolo con curiosidad. «Te veo a ti en su cara», le dijo a Emily en voz baja, hablando en inglés, «y en sus manos», añadió Mohawk, tomando en sus manos las del niño tan asombrosamente pequeñas. Era cierto. El crío tenía las manos de su madre, finas y ligeras. Se acurrucaron como ratones dormidos en la palma de las suyas, y luego los dedos se agitaron como pata de araña, y el chiquillo se echó a reír. Ian rió también, cerró con rapidez las manos sobre las del pequeño como un oso que engulle un par de truchas, haciendo que chillara, y lo soltó. «¿Eres feliz?», le preguntó. «Sí», respondió ella en voz baja.
Bajó la mirada para no encontrar la suya, e Ian supo que lo hacía porque su respuesta era sincera y no quería ver si lo había herido. Le puso una mano bajo la barbilla, que suave era su piel, y le levantó el rostro para que lo mirara. —¿Eres feliz? —volvió a preguntarle, y sonrió ligeramente al decirlo. —Sí —repitió ella, pero entonces soltó un pequeño suspiro y su otra mano tocó por fin el rostro de Ian, ligera como el ala de una mariposa nocturna. —Pero a veces te echo de menos, Ian. No tenía mal acento, aunque su nombre escocés sonaba extremadamente exótico en su idioma. Siempre había sido así. Él sintió un nudo en la garganta, pero retuvo la leve sonrisa en su rostro. —Veo que no me preguntas si yo soy feliz —observó—, y se habría dado un puntapié a sí mismo por ello. Ella le dirigió una mirada rápida, directa como la punta de un cuchillo. —Tengo ojos —repuso con sencillez. Se produjo un silencio entre los dos. Ian miraba hacia otro lado, pero sentía que ella estaba allí respirando. Sintió que ella se enternecía aún más abriéndose. Había tenido la prudencia de no entrar con él en el jardín. Ese lugar con su hijo jugando en la tierra a sus pies era seguro, al menos para ella. —¿Vas a quedarte? —preguntó por fin, y él negó con la cabeza. —Me voy a Escocia —respondió. —Tomarás una esposa entre tu propia gente —lo dijo con alivio, pero también con pesar. —¿Es que tu gente ya no es la mía? —inquirió él con un fogonazo de ferocidad. —Limpiaron la sangre blanca de mi cuerpo en el río. Tú estabas allí. Estaba allí. Se lo quedó mirando un largo rato, examinando su cara. Probablemente no volvería a verlo nunca. Ian se preguntó si es que quería recordarlo o si estaba buscando algo en sus facciones. Era eso último. Emily se volvió de improviso, al tiempo que levantaba una mano para indicarle que esperara, y desapareció en el interior de la casa. La niñita corrió tras ella, pero no quería quedarse con aquel extraño. Pero el chiquillo se demoró interesado. —¿Tú eres hermano del lobo? —Sí lo soy. ¿Y tú? —Me llaman Digger. Era un nombre de niño utilizado a efectos prácticos para que el verdadero nombre de la persona se manifestara de algún modo. Ian asintió, y permanecieron así unos minutos, mirándose mutuamente con interés, pero cómodos el uno con el otro. —La madre de mi madre —soltó Digger de repente— habló de ti. Me habló de ti. —Ah, sí —repuso Ian asombrado—. Se trataba de Tehuanteynon, una gran mujer, la jefa del consejo de mujeres de la aldea de la serpiente, y la persona que lo había expulsado. —¿Tehuanteynon vive aún? —preguntó curioso. —Oh, sí, es más vieja que las montañas —respondió el chiquillo muy serio—. Solo tiene 2 dientes, pero todavía come. Ian sonrió al oír eso. —Estupendo. ¿Qué ha contado de mí? El chico hizo una mueca intentando recordar sus palabras. —Me dijo que era hijo de tu espíritu, pero que no debía decírselo a mi padre. Ian encajó el golpe más fuerte que cualquiera de los que el padre del chiquillo le había propinado, y se quedó por un momento sin habla. —Sí, tampoco yo creo que debas decirlo —replicó cuando las palabras regresaron a él. Lo repitió en mohawk, por si el crío no había comprendido el inglés, y él asintió sereno. —¿Estaré contigo alguna vez? —inquirió, solo vagamente interesado en la respuesta. Un lagarto había trepado al muro de piedra para tomar el sol, y el chiquillo tenía los ojos fijos en él. Ian se obligó a adoptar un tono de desenfado. —Sí vivo. El chico miraba al lagarto con los ojos entornados, y su manita se movió con gesto nervioso solo un poco, pero estaba demasiado lejos. Lo sabía y miró a Ian, que se hallaba más cerca. Ian dirigió sus ojos al lagarto sin moverse y acto seguido volvió a mirar al chiquillo y la complicidad surgió entre ellos. —No te muevas —le advirtieron sus ojos, y el crío pareció dejar de respirar. En esas situaciones no valía de nada pensar. Sin detenerse a tomar aliento se abalanzó, y ahí estaba el lagarto en su mano, asombrado y debatiéndose. El chiquillo lanzó gritos de alegría y se puso a saltar arriba y abajo dando palmadas de júbilo, y luego extendió las manos para coger al lagarto
que recibió con la mayor concentración, cerrando las manos a su alrededor para que no se le escapara. —¿Qué vas a hacer con él? —le preguntó Jan con una sonrisa. El niño se acercó al reptil a la cara, mirándolo con atención, y frunció el ceño pensando. —Le pondré un nombre —contestó por fin—. Entonces será mío, y me bendecirá cuando vuelva a verlo. Sostuvo al lagarto en alto, colocándoselo a la altura de los ojos, y ambos se miraron sin parpadear. —Te llamas Bob —declaró el chiquillo por fin en inglés, y con gran ceremonia dejó al lagarto en el suelo. Bob saltó de sus manos y desapareció bajo un tronco. —Es un nombre estupendo —manifestó Jan en tono serio. Le dolieron las magulladas costillas al esforzarse por no reír, pero se le pasaron las ganas enseguida cuando la puerta lejana se abrió y salió Emily con un bulto en los brazos. Se acercó a él y le tendió un bebé fajado y atado a un armazón de madera de los que usan las indias para llevar a los niños a la espalda, de modo parecido a como él había entregado el lagarto a Diger. —Esta es mi segunda hija —declaró con tímido orgullo—. ¿Elegirá su nombre? Ian se emocionó y le tocó la mano a Emily muy suavemente, antes de coger el armazón, apoyárselo en las rodillas y estudiar la carita del bebé con gran atención. No podía haberle hecho mayor honor. La muestra permanente del sentimiento que antaño había albergado hacia él, que tal vez aún albergara hacia él. Pero mientras miraba a la pequeña, ella lo miraba con unos ojos grandes y serios, absorta en esa nueva manifestación de su entorno personal. Arraigó en él una convicción. No la cuestionó, estaba sencillamente ahí y era innegable. —Gracias —dijo, y le sonrió a Emily con gran afecto. Posó su mano enorme y áspera por los callos y los cortes de la vida sobre la cabecita perfecta y cubierta de suave cabello. —Bendigo a todos tus hijos con las bendiciones de Brígida y Miguel. Acto seguido, levantó la mano y extendiéndola, atrajo a Diger hacia él. —Pero me corresponde a mí ponerle un nombre. Emily se demudó a causa del asombro y su mirada discurrió rápida de él a su hijo y de su hijo a él. Tragó saliva insegura, pero no importaba. Él sí estaba seguro. —Te llamas el más rápido de los lagartos —declaró en Mohawk. El más rápido de los lagartos se quedó pensativo unos instantes y luego asintió complacido y tras soltar una carcajada de puro deleite salió corriendo. Tengo que abrir la puerta a mi gato porque está desesperado gritando, perdón. Lo voy a dejar entrar. Pues ya no lo aguanto más, tengo el maullido acá. Vení, dale, pasa. Dale, rápido. Dale, ya. Oh. Miren. Chiquitito. Dale llorarme. Bonito. Perdón. No tengo hijo, pero tengo un gato. Bueno, capítulo 41. Al abrigo de la tormenta. No era la primera vez que William se quedaba asombrado al darse cuenta de las muchas personas que su padre conocía. Mientras cabalgaban, durante una conversación informal, le había mencionado a Denzel Hunter que su padre había conocido a un tal doctor John Hunter. De hecho, esa asociación que tenía que ver con una anguila eléctrica, un duelo inesperado y las implicaciones de la profanación de tumbas era parte de la situación que había llevado a Lord John a Canadá y a las llanuras de Abraham. ¿Cabía la posibilidad de que ese John Hunter fuera tal vez el pariente caritativo del que la señorita Rakel le había hablado? Denny Hunter se había animado enseguida. ¡Qué casualidad! Sí, debe ser el mismo, especialmente dado que mencionas que estaba relacionado con la profanación de tumbas. Tosió con aire algo azorado. Era una asociación muy educativa, señaló, aunque a veces resultaba perturbadora.
Se volvió a mirar a su hermana, pero Rachel se encontraba muy por detrás de ellos. Miraba a su mula, trotaba a paso lento, y ella misma medio dormitaba en la silla, con la cabeza bamboleándose como la de un girasol. Entenderás, amigo William, Hunter bajó la voz, que para adquirir experiencia en las artes de la cirugía es preciso aprender cómo está hecho el cuerpo humano y comprender cómo funciona. Eso puede aprenderse en gran medida de los libros, pero los libros en los que se basa la mayoría de los médicos están, bueno, para ser franco, están mal. Ah, sí. William solo atendía a medias a la conversación. La otra mitad de su mente estaba dividida a partes iguales entre la atención que prestaba a la carretera, la esperanza de llegar a algún lugar habitable a tiempo, de conseguir algo para cenar, y su apreciación de la finura del cuello de Rachel Hunter, en las raras ocasiones en que se adelantaba a ellos. Deseaba dar media vuelta para volver a mirarla, pero no podía hacerlo tan pronto, con toda franqueza. Unos cuantos minutos más. Galeno y Esculapio. La idea común es, y ha sido durante largo tiempo, que los antiguos griegos pusieron por escrito todo lo que se sabe en relación con el cuerpo humano. No había por qué dudar de esos textos ni crear misterio donde no lo había. William gruñó. Debería oír a mi tío hablar durante horas de los antiguos textos militares. Perdón. Es un fanático de César, de quien dice que era un general más que decente, pero duda que Heródoto era jamás un campo de batalla. Hunter lo miró con sorprendido inglés. Eso es justo lo que decía John Hunter, en términos distintos sobre Avicena. Ese hombre no vio un útero preñado en su vida. Golpeó el pomo de la silla con el puño para enfatizar su afirmación y su caballo levantó de pronto la cabeza, asustado. «¡So! ¡So!», exclamó Hunter alarmado, y acortó las riendas de un modo calculado para que el caballo caminara hacia atrás y levantara los cascos. William se acercó y le quitó limpiamente a Denzel las riendas de las manos, aflojándolas. Se alegró bastante de esa breve distracción, pues evitó que Hunter siguiera hablando de úteros. William no estaba seguro de que era un útero, pero si se quedaba preñado, debería de guardar relación con las partes íntimas de la mujer, y eso no era algo de lo que él quisiera hablar donde la señorita Hunter pudiera oírlo. Pero ha dicho usted que su asociación con el doctor John Hunter era perturbadora, le recordó devolviéndole las riendas y apresurándose a cambiar de tema antes de que el doctor pudiera pensar en algo más embarazoso y mencionarlo. ¿Por qué? Bueno, nosotros sus estudiantes aprendíamos los misterios del cuerpo humano al partir del cuerpo humano. William sintió que se le revolvía un tanto el estómago. ¿Se refiere usted a la disección? Sí, Hunter lo miró preocupado. Es una perspectiva desagradable, lo sé, y sin embargo ver la maravillosa manera en que Dios ha dispuesto las cosas, la complejidad de un riñón, el impresionante interior de un pulmón. William no sabría decirte lo maravilloso que es. Bueno, sí, debe de serlo, repuso él sin darle mucho pie. Ahora podía mirar hacia atrás sin llamar la atención y lo hizo. Rachel se había enderezado y tenía la espalda recta, la cabeza inclinada de tal modo que el sombrero de paja se le había caído hacia atrás y el sol le incidía en la cara. William sonrió. ¿Ustedes, dónde conseguían los cuerpos para diseccionarlos? El doctor Hunter suspiró. Ese era el aspecto perturbador. Muchos eran indigentes de asilo, de pobres o de la calle, y sus muertes resultaban más dignas de lástima. Pero muchos eran cuerpos de criminales ejecutados. Y aunque debía alegrarme de que su muerte se derivara a algo bueno, no puedo sino sentirme consternado por ello. ¿Por qué?, inquirió William interesado. ¿Por qué? Hunter lo miró parpadeando detrás de sus lentes, pero luego agitó la cabeza como si estuviera espantando las moscas. Olvidaba que no eres uno de los nuestros. Te ruego me perdones.
Nosotros no aceptamos la violencia, amigo William, y menos aún matar. ¿Ni siquiera criminales asesinos? Denzel le apretó los labios y adoptó una expresión desdichada, pero negó con la cabeza. No. Metámoslo en la cárcel y hagámosle hacer algún trabajo útil, pero que el Estado comete a su vez asesinato es una violación horrible de los mandamientos de Dios. Nos implica a todos en la comisión de ese pecado, ¿no lo ves? Lo que veo es que el Estado, como usted lo llama, es responsable de sus súbditos, repuso William bastante crispado. Ustedes esperan que jueces y alguaciles procuren que sus propiedades estén seguras, ¿verdad? Si el Estado tiene esa responsabilidad, está claro que ha de tener los medios para ejercerla. Eso no lo discuto, que meta a los criminales en la cárcel, como digo, pero el Estado no tiene derecho a matar a nadie en mi nombre. Ah, no, replicó William con frialdad. ¿Tiene usted idea de la naturaleza de alguno de los criminales que son ejecutados? ¿O de sus crímenes? ¿La tienes tú? Hunter lo miró arqueando una ceja. Sí, la tengo. El gobernador de la prisión de Newgate es un conocido, otro conocido de mi padre. He estado sentado a la mesa con él y he oído historias que le pondrían de punta los pelos de la peluca, doctor Hunter. Si llevara usted una, añadió. Hunter respondió a la broma con una fugaz sonrisa. Llámame por mi nombre, dijo. Ya sabes que nosotros no damos mucha importancia a los títulos. Admito la verdad de lo que dices. He oído y visto más cosas horribles de las que probablemente tú habrás oído en la mesa de tu padre. Pero a Dios corresponde hacer justicia. Practicar la violencia, quitarle a alguien la vida, es violar el mandamiento divino y cometer un grave pecado. ¿Y si alguien los ataca, les hace daño? ¿No pueden ustedes contraatacar?, interrogó William. ¿No pueden defenderse ni defender a sus familias? Confiamos en la bondad y la compasión divina, respondió Denzel con rotundidad. Y si nos matan, moriremos con la firme expectativa de la vida y la resurrección de Dios. Siguieron cabalgando en silencio durante un rato antes de que William dijera, como de pasada, ¿o confían en que otro esté dispuesto a cometer un acto violento por ustedes? Denzel respiró profundamente de manera instintiva, pero antes de decir lo que fuera que quería decir, lo pensó mejor. Continuaron su camino sin hablar durante un rato, y cuando volvieron a conversar, hablaron de pájaros. Cuando se despertaron a la mañana siguiente estaba lloviendo. No se trataba de un rápido chaparrón que tal como viene se va, sino de una lluvia intensa, despiadada, que parecía decidida a no cesar en todo el día. No había razón para quedarse donde estaban. El saliente rocoso bajo el que se habían cobijado para pasar la noche estaba directamente expuesto al viento, y la lluvia había empapado ya la hoguera, lo suficiente como para que ésta despidiera mucho más humo que calor. Tosiendo aún de forma intermitente, William y Denny ataron los bultos sobre la mula de carga mientras Rachel hacía un atillo envolviendo los palos menos mojados en una lona. Si encontraban refugio cerca del anochecer, al menos podrían encender un fuego para preparar la cena, incluso aunque siguiera lloviendo. Apenas conversaron. Aunque les hubiera apetecido, la lluvia caía con tanta fuerza sobre los árboles y el suelo y sobre sus sombreros que tenían que hablar a voces para hacerse oír. Empapados, pero llenos de cautelosa determinación, siguieron avanzando despacio en dirección norte-nordeste, y al llegar a una encrucijada, Denny consultó su brújula con ansia. ¿Qué te parece, amigo William? Se quitó las gafas y se las limpió en el faldón de su abrigo sin lograr ver mucho mejor. Ninguna de las carreteras discurre como nosotros querríamos y el amigo Lockett no mencionó este cruce en sus instrucciones. Esa, señaló la carretera que cruzaba la que seguían hasta el momento. Parece dirigirse hacia el norte, mientras que esta otra va hacia el este, por ahora. Miró a William con el rostro extrañamente desnudo sin las gafas.
Un granjero llamado Lockett y su mujer habían sido su último contacto con la humanidad 3 días antes. Ella les había dado de cenar, les había vendido pan, huevos y queso, y su marido les había indicado el camino. Hacia Albany, les había dicho. Tenían que encontrar una indicación del ejército continental en algún punto entre aquí y allí, pero no había mencionado ningún cruce. William le echó una ojeada al suelo enfangado, pero el cruce se hallaba en un declive del terreno, y ahora no era más que un pequeño lago. Ninguna pista en relación con el tráfico, aunque la carretera en la que estaban parecía sustancialmente más ancha que la otra, más pequeña que la que cruzaba. «Esta», dijo tajante, y le dio un golpecito a su caballo para hacerlo avanzar, chapaleando a través del lago hacia el otro lado. La tarde tocaba su fin y William comenzaba a preocuparse por su decisión. Si hubieran tomado la carretera correcta al final del día, deberían haber encontrado, según el señor Lockett, una pequeña aldea llamada Johnson's Ford. Por supuesto, la lluvia los había ralentizado, se dijo, y aunque el campo parecía tan desierto y tan verde y lleno de exuberante vegetación como siempre, era cierto que los pueblos y las granjas aparecían tan de repente como los champiñones después de una intensa lluvia. Así pues podían encontrar Johnson's Ford en cualquier momento. Tal vez se haya disuelto. Rachel se había inclinado sobre su silla para asomarse a llamarlo. La propia Rachel casi se había disuelto también, pero sonrió a pesar de la preocupación de él. La lluvia le había hundido el ala del sombrero, de modo que colgaba lacia como una bayeta alrededor de su cabeza, y se veía obligada a levantar su parte delantera para poder ver como un sapo receloso bajo una grada. Tenía la ropa empapada de arriba abajo y como llevaba 3 capas de cada cosa, su aspecto era idéntico al de un gran bulto desordenado de ropa mojada que cuelga humeante en la horca con que la han sacado del caldero. Antes de poder contestarle, su hermano se enderezó de golpe en la silla, arrojando agua en todas direcciones y señaló frenético: «¡Carretera abajo! ¡Mirad!». William volvió bruscamente la cabeza, suponiendo que su destino estaba a la vista. No era así, pero la carretera ya no estaba desierta. Un hombre caminaba con paso enérgico hacia ellos a través del barro, protegiéndose la cabeza y los hombros de la lluvia con un costal. En ese estado de desolación, cualquier indicio humano le llegaba a la vista, por lo que William espolvió a su caballo con suavidad para ir a saludarlo. «Bien hallado, joven señor», dijo el hombre mirando a William desde debajo del costal que lo cobijaba. «¿A dónde se dirigen en un día tan espantoso?». Levantó el labio en un ademán dirigido a ganarse su simpatía, mostrando un colmillo roto manchado de tabaco. «A Johnson's Ford. ¿Vamos bien por aquí?». El hombre le dio un paso atrás, como si hubiera quedado asombrado. «¿A Johnson's Ford?», dice. «Sí, es eso», repuso William con cierta dosis de irritación. Comprendía que en las zonas rurales, debido a la falta de compañía, los habitantes sintieran el impulso de retener a los viajeros tanto como podían, pero ese no era el día adecuado. «¿Dónde está?». El hombre meneó lentamente la cabeza adelante y atrás, consternado. «Mucho me temo que se han equivocado de carretera, señor. Deberían haber tomado el camino de la izquierda en el cruce». Al oírlo, Rachel profirió un ruidito lastimero. La luz empezaba a escasear y las sombras comenzaban a remolinarse en torno a los cascos de los caballos. Había varias horas de trayecto hasta el cruce. No podrían llegar hasta allí antes del anochecer, y menos aún llegar a Johnson's Ford. El hombre se dio también perfecta cuenta de ello y le dirigió a William una alegre sonrisa, mostrándole un amplio pedazo de encía marrón. «Yo que ustedes, caballero, me echaré una mano para coger la vaca y llevarla hasta casa. Mi mujer estará encantada de ofrecerle cena y una cama». Como no había ninguna alternativa razonable, William aceptó su sugerencia con tanta cortesía como pudo, y tras dejar a Rachel resguardada bajo un árbol con los animales, él y Denny Hunter
fueron a ayudarlo a coger la vaca. La vaca en cuestión, una bestia esquelética y peluda con ojos de loca, resultó ser tan escurridiza como testaruda, y capturarla y arrastrarla hasta la carretera requirió el talento combinado de los 3 hombres. Calado hasta los huesos y cubierto de una gruesa capa de barro, el desastrado grupo siguió entonces al señor Antioch Johnson, pues así era como se había presentado su anfitrión, a través de la creciente penumbra de la noche hasta una pequeña granja destartalada. Aún así, y como seguía lloviendo a cántaros, a cualquier tejado era bienvenido, con goteras o sin ellas. La señora Johnson resultó ser una mujer desasiada y desarrapada de cierta edad, con menos dientes incluso que su marido y talante malhumorado. Miró a los chorreantes huéspedes y les volvió con gesto grosero la espalda, pero sacó a pesar de todo unos cuencos de madera llenos de un estofado repugnante y congelado, además de leche de la vaca recién ordeñada. William se dio cuenta de que Rachel no tomaba más que un trocito del estofado, palidecía, se sacaba algo de la boca y dejaba la cuchara, tras lo cual se limitó a tomarse la leche. En su caso, tenía demasiada hambre como para notar el sabor del estofado o preocuparse por lo que contenía, y por su suerte estaba demasiado oscuro para examinar lo que había en el cuenco. Dabney estaba haciendo un esfuerzo para mostrarse sociable, aunque se bamboleaba de cansancio mientras respondía a las interminables preguntas del señor Johnson sobre sus orígenes y el lugar al que se dirigían, sus parientes, el estado de la carretera y opiniones y noticias sobre la guerra. Rachel esbozaba una sonrisa de vez en cuando, pero sus ojos no cesaban de recorrer inquietos lo que los rodeaba, y volvía una y otra vez a su anfitriona, que estaba sentada en un rincón, cubriéndose los suyos, cavilando mientras fumaba una humeante pipa de arcilla que colgaba de su flojo labio inferior. Con la barriga llena y las medias secas, William sintió que el esfuerzo del día comenzaba a hacerse mella en él. En la chimenea ardía un fuego decente, y el oscilar de las llamas lo arrulló hasta entrar en una especie de trance, mientras las voces de Denny y el señor Johnson se desvanecían hasta convertirse en un agradable murmullo. Podría haberse quedado dormido allí mismo si el ruido de los pies de Rachel al levantarse para visitar el excusado no hubiera roto el trance, recordándole que debía ir a ver los caballos y a las mulas. Los había secado, restregándolos como había podido, y había pagado al señor Johnson por la paja. Pero no había ningún granero propiamente dicho para resguardarlos, solo una burda techumbre de ramas sobre unos postes larguiruchos. No quería que pasaran toda la noche en medio del barro si el refugio se inundaba. Seguía lloviendo, pero fuera el aire era limpio y fresco, lleno de los olores nocturnos de los árboles, las hierbas y el agua de los arroyos. Después del aire viciado del interior, William se sintió casi mareado con la fragancia. Corrió encorvado bajo la lluvia hasta el abrigadero, haciendo todo lo posible para evitar que se le apagara la pequeña antorcha que llevaba y disfrutando de cada bocanada de aire. La antorcha chisporroteó, pero continuó ardiendo, y William se alegró de ver que el refugio no se había inundado. Los caballos y las mulas, además de la vaca de los ojos de loca, estaban todos de pie sobre la paja mojada, pero no se habían hundido en el barro hasta los corvejones. La puerta de la letrina crujió y vio salir la delgada silueta de Rachel. Ella divisó la antorcha y fue a reunirse con él mientras se envolvía en el chal para protegerse de la lluvia. ¿Están bien los animales? Las gotas de lluvia brillaban en su cabello mojado y él le sonrió. Espero que su cena fuera mejor que la nuestra. Rachel se estremeció al recordarlo. Preferiría, con mucho, haber comido paja. ¿Has visto lo que había en...? No, la interrumpió él, y preferiría que no me lo dijera.
Ella resopló, pero desistió. William no tenía ganas de volver enseguida a la fétida casa, y Rachel parecía tener pocas ganas como él, pues se había acercado a rascarle a su mula las goteantes orejas. «No me gusta cómo nos mira esa mujer», observó ella al cabo de un rato sin mirarlo. «No hace más que mirarme los zapatos como si se preguntara si son de su talla». William miró a su vez los pies de Rachel. Sus zapatos no eran en modo alguno el último grito, pero eran resistentes y estaban bien hechos, aunque también muy usados y manchados de barro seco. Rachel dirigió un inquieto vistazo a la casa. «Estaré encantada de marcharme de aquí, incluso aunque siga lloviendo por la mañana. Nos marcharemos», le aseguró, «sin esperar a desayunar, si así lo prefiere». Se apoyó en uno de los postes verticales que sostenían el refugio mientras notaba la neblina de la lluvia sobre el cuello. La somnolencia lo había abandonado, aunque no el cansancio, y se dio cuenta que compartía la sensación de desasosiego de ella. El señor Johnson parecía amistoso aunque zafio, pero había un no sé qué demasiado ansioso en su actitud. Se inclinaba con avidez hacia adelante durante la conversación con los ojos chispeantes, y sus sucias manos no cesaban de agitarse sobre sus rodillas. Tal vez se tratara únicamente de la soledad natural de un hombre que carecía de compañía, pues sin duda la presencia de la malhumorada señora Johnson debía de ser un magro consuelo. Pero el padre de William le había enseñado a escuchar sus instintos y, en consecuencia, no intentaba convencerse a sí mismo de que debía ignorarlos. Sin hacer ningún comentario ni ofrecer disculpa alguna, rebuscó en la alforja que estaba colgada del poste y halló el pequeño puñal que llevaba en la bota cuando iba a caballo. Los ojos de Rachel lo siguieron mientras se lo colocaba en la cintura del pantalón y se soltaba la camisa para ocultarlo. Arrugó la barbilla, pero no protestó. La antorcha estaba empezando a parpadear casi consumida. Extendió el brazo y Rachel lo aceptó sin protestar acercándose a él. A William le entraron ganas de rodearla con el brazo, aunque se contentó con cogerla del codo y halló consuelo en el calor distante de su cuerpo. La figura de la granja era más oscura que la noche y carecía tanto de puerta como de ventana en la parte posterior. La rodearon en silencio mientras la lluvia les golpeaba la cabeza, chapoteando sobre el suelo saturado de agua. Solo el fluctuar de la luz se veía a través de las contraventanas, levísima indicación de que allí vivía gente. Oyó a Rachel tragar saliva y le tocó ligeramente la mano cuando abrió la puerta para franquearle la entrada. «Que duerma bien», le susurró. «Habrá amanecido antes de que se dé cuenta». Fue el estofado lo que le salvó la vida. Se quedó dormido casi de inmediato, vencido por el cansancio, mas unas pesadillas abominables perturbaron su sueño. Caminaba por un vestíbulo donde había una alfombra turca llena de dibujos, pero al cabo de un rato se daba cuenta de que lo que había tomado por los dibujos sinuosos de la alfombra eran en realidad serpientes que levantaron las cabezas balanceándose mientras se acercaban. Las serpientes se movían despacio, así que consiguió saltar sobre ellas. Sin embargo, como consecuencia del salto, empezó a dar bandazos, chocando contra las paredes del pasillo, que parecían cerrarse sobre él, estrechando el camino. Al final se halló encerrado en un espacio tan pequeño que tenía que andar de lado, mientras el muro que tenía detrás le arañaba la espalda y la superficie de escayola que tenía delante estaba tan cerca que no podía inclinar la cabeza para mirar hacia abajo. Estaba preocupado por las serpientes de la alfombra, pero no podía verlas, de modo que comenzó a dar puntapiés hacia los lados de vez en cuando hasta que golpeó algo pesado. Aterrorizado, sintió que algo se le enroscaba en la pierna y luego se deslizaba hacia arriba, arrollándose en torno a su cuerpo e introduciendo la cabeza por la pechera de su camisa, hincándosele con fuerza y haciéndole daño en el abdomen en busca de un lugar donde morder. Se despertó de golpe, jadeando y sudando, consciente de que el dolor que sentía en la tripa era real. Lo seccionaba con la
lacerantes retortijones. William encogió las piernas y rodó sobre el costado un segundo antes de que el hacha golpeara el suelo justo donde hasta hacía un segundo se encontraba su cabeza. Soltó una tremenda ventosidad y se precipitó presa de un pánico ciego contra la forma oscura que luchaba por liberarse del hacha de las tablas de madera. Fue a dar contra la pierna de Johnson, se las agarró y tiró de ellas. El hombre cayó encima de él con una maldición y lo agarró del cuello. William lanzó un puñetazo a su oponente y le golpeó, pero las manos que le apretaban la garganta se aferraban a ella como una muerte espantosa. Y se le nubló la vista y empezó a parpadear al tiempo que veía luces de colores. Oyó unos gritos allí cerca, más por instinto que con verdadera intención. William embistió de repente hacia adelante y golpeó a Johnson con la cara en la frente. Le dolió, pero la mortal tenaza que le aprisionaba la garganta se relajó y él se liberó con una torsión antes de ponerse en pie con dificultad. El fuego se había consumido y en la habitación no había más luz que el débil resplandor de las brasas. Los gritos procedían de una masa de cuerpos que atizaban en un rincón, pero no podía hacer nada al respecto. Johnson había desprendido la hoja del hacha del suelo de una patada. William ilumbró su brillo mate en la décima de segundo que tardó Johnson en agarrarla y lanzársela a la cabeza. Se agachó, se abalanzó y logró coger a Johnson de la muñeca y tiró con fuerza. El lateral de la hoja del hacha lo alcanzó en la rodilla al caer, con un golpe que lo dejó paralizado, y William se desplomó arrastrando consigo a Johnson, pero levantó la otra rodilla justo a tiempo de evitar quedar aplastado bajo el cuerpo de éste. Se echó a un lado y sintió en la espalda un calor repentino y el aguijonazo de las chispas. Había rodado hasta el borde de la chimenea, estiró el brazo hacia atrás y cogió un puñado de brasas encendida que arrojó a la cara de Johnson, ignorando el dolor abrasador en la palma de la mano. El hombre cayó hacia atrás, cubriéndose la cara con las manos y profiriendo breves exclamaciones como si no tuviera aliento para gritar. El hacha se balanceaba en una de sus manos. Intuyó que William se estaba poniendo de pie y la blandió a ciegas con una sola mano. William asió el mango del hacha, se la arrebató a Johnson, la sujetó firmemente con las dos manos por la base y le asestó a su adversario un terrible golpe en la cabeza que produjo un ¡puff!, idéntico a cuando uno le da un puntapié a una calabaza. La vibración del impacto le recorrió las manos y los brazos, soltó el mango y retrocedió dando traspiés. Tenía la boca llena de bilis y la saliva le había desbordado de la boca, de modo que se la limpió con una manga. Respiraba como un fuelle, pero tenía la sensación de que el aire no entraba en los pulmones. Johnson avanzó hacia él tambaleándose con los brazos extendidos y el hacha clavada en la cabeza. El mango oscilaba tambaleándose adelante y atrás como las antenas de un insecto. Despacio, de modo macabro, Johnson levantó las manos para cogerlo. William tenía ganas de gritar, pero le faltaba el aliento. Conforme retrocedía aterrado, se rozó los pantalones con una mano y notó que estaban húmedos. Miró hacia abajo, temiéndose lo peor, pero observó en cambio que la tela tenía una mancha oscura de sangre y al mismo tiempo cayó en la cuenta de que sentía un ligero escozor en la parte superior del muslo. «¡Joder!», murmuró mientras lanzaba una rápida ojeada a su cintura. Había logrado acuchillarse a sí mismo con su propio puñal, pero gracias a Dios este aún seguía ahí. El tacto de la empuñadura lo tranquilizó y se lo arrancó y volvió a retroceder cuando Johnson avanzó hacia él lanzando una especie de aullido mientras tiraba del mango del hacha. El hacha se soltó, liberando un chorro de sangre que rodó por la cara de Johnson y salpicó a William en el rostro, los brazos y el pecho. Johnson blandió el hacha extenuado por el esfuerzo. Sus movimientos eran lentos y torpes. William se hizo a un lado, soltando una ventosidad al moverse, pero recuperando el brío. Agarró más fuerte el puñal y buscó un lugar donde clavárselo. En la espalda, le sugirió su mente. Johnson se restregaba en vano la cara con un
brazo en un intento por aclararse la vista, mientras sujetaba el hacha con la otra mano y daba bandazos con temblorosas arremetidas. William, sorprendido por la voz, miró hacia un lado y la oscilante hoja casi lo alcanza. —¡Cállese! —espetó con enojo. —Estoy ocupado. —Sí, ya lo veo —replicó Dennis Hunter—. Deja que te ayude. Estaba pálido y temblaba casi tanto como Johnson, pero se adelantó y, abalanzándose de repente, agarró el mango del hacha y se la arrancó a Johnson de las manos. Retrocedió y la dejó caer al suelo con un ruido metálico, con aspecto de ir a vomitar en cualquier momento. —Gracias —dijo William. Dio un paso hacia adelante y le clavó a Johnson el puñal por debajo de las costillas en dirección ascendente, hincándole en el corazón. Johnson abrió los ojos de par en par y miró directamente a los de William. Eran de un color gris azulado, salpicados de motas doradas y amarillas en la zona próxima del iris oscuro. Era lo más bonito que William había visto nunca, por lo que se quedó un instante paralizado, hasta que la sensación de la sangre que emana sobre su mano hizo que volviera en sí. Liberó el cuchillo y retrocedió dejando caer el cuerpo. Temblaba como una hoja y estuvo a punto de cagarse encima. Se volvió mecánicamente y se dirigió hacia la puerta, pasando a toda velocidad junto a Denny, que le dijo algo que él no llegó a oír. Pero mientras se estremecía y jadeaba en la letrina, se dio cuenta de que el doctor le había dicho no era preciso que lo hicieras. Sí lo era, pensó, e inclinó la cabeza sobre las rodillas a la espera de que todo se calmara. William salió por fin del excusado sintiéndose pegajoso y con las extremidades como de goma, pero menos volátil interiormente. Dennis Hunter pasó corriendo a su lado y entró en la estructura, de la que surgieron de inmediato ruidos explosivos y fuertes gruñidos. Alejándose con rapidez, se dirigió a la casa bajo una rociada de lluvia. Hacía ya algún tiempo que había amanecido, pero el aire había comenzado a agitarse y la granja se destacaba frente al cielo cada vez más pálido, negra y descarnada. Entró en la casa sintiéndose muy inestable y encontró a Rachel, blanca como el papel, vigilando con una escoba a la señora Johnson, que estaba fuertemente envuelta en una sábana asquerosa, agitándose apenas y emitiendo peculiares sonidos silibantes y escupitajos. El cadáver de su marido yacía boca abajo junto a la chimenea en medio de un charco de sangre coagulada. William no quería mirar el cuerpo, pero tenía la vaga impresión de que no sería correcto no hacerlo, de modo que fue y se detuvo un momento junto a él, mirando hacia abajo. Uno de los Hunter había atizado el fuego y añadió leña. La habitación estaba caliente, pero William no lo notaba. —Está muerto —observó Rachel en tono inexpresivo. —Sí. No sabía cómo se suponía que debía sentirse en semejantes circunstancias, ni tenía una verdadera idea de cómo se sentía realmente. Sin embargo, se alejó con una leve sensación de alivio y fue a echarle un vistazo a la prisionera. Ella intentó cortarle el cuello a Denny, pero me pisó la mano y me despertó. Vi el puñal y grité, y entonces Denny la agarró y se pasó una mano por el cabello y se dio cuenta de que había perdido la cofia y de que llevaba el pelo suelto y enredado. Me senté encima de ella, explicó, y Denny lo enrolló en la sábana. No creo que pueda hablar, añadió Rachel, deteniéndose a mirar a la mujer. Tiene lengua bífida. Al oír eso, la señora Johnson le sacó a William la lengua con gesto vengativo y onduló las dos mitades independiente la una de la otra. Con el recuerdo del sueño de las serpientes aún vívido en su mente, William dio un respingo instintivo de repugnancia, pero se fijó en la expresión satisfecha que cruzó el rostro de la mujer. Si puede hacer eso con su horrible lengua, es que puede hablar, señaló, e inclinándose la arrojó por el enjuto cuello. Dígame, ¿por qué no debería matarla usted también? No es culpa mía, se apresuró a responder ella con un silbido tan áspero que William casi la soltó del susto. Él me obliga a ayudarlo. William miró por encima del hombro el cuerpo de la chimenea. Ya no.
Ay, chicas, se va a acabar la batería. Bueno, ya no. Le apretó más el cuello sintiéndose latir el pulso de ella contra su pulgar. ¿A cuántos viajeros ha matado ustedes dos? La mujer no respondió, pero se tocó lascivamente el labio superior con la lengua, primero con una mitad y luego con la otra. Él le soltó el cuello y la bofeteó con fuerza. Rachel soltó un grito sofocado. «No debes». «Oh, sí debo». William se restregó la mano en el lateral de los pantalones, intentando deshacerse del contacto del sudor de la mujer, de su piel flácida, de su garganta huesuda. La otra mano estaba empezando a darle punzadas de dolor. De repente tuvo ganas de coger el hacha y arriarla con ella una y otra vez, de aplastarle la cabeza, de hacerla pedazos. Le temblaba el cuerpo de avidez. Ella lo adivinó en su mirada y se la devolvió con unos ojos negros brillantes. —¿No quiere que la mate? —le preguntó a Rachel. —No debes hacerlo —susurró ella. Muy despacio le cogió la mano quemada y al ver que él no la retiraba, la tomó entre las suyas. Tenía un buen trueno en los oídos y se sentía mareado. —Estás herido —observó ella con suavidad—. Ven afuera, te lavaré. Lo sacó de la casa, el medio ciego y tambaleante, e hizo que se sentara en la tajadera mientras ella iba por un cubo de agua del pilón. Había dejado de llover, aunque el mundo goteaba, y sentía en su pecho el aire del amanecer húmedo y fresco. Rachel le sumergió la mano en el agua fría y la sensación de ardor se aplacó un tanto. Le tocó el muslo donde la sangre se había secado, formando una larga mancha que discurría pantalón abajo, pero lo dejó estar cuando él negó con la cabeza. —Traeré el whisky. Quedará un poco en la bolsa de Denny. Se levantó, aunque él la agarró de la muñeca con su mano sana y la sujetó con fuerza. Rachel, su propia voz le sonaba extraña, remota, como si fuera otra persona quien estaba hablando. —Es la primera vez que mato a alguien. No sé muy bien qué hacer. La miró buscando comprensión en su rostro. Si hubiera sido... Esperaba que sucediera en combate. Eso creía que habría sido como sentirme, quiero decir, si hubiera sucedido de ese modo. Rachel lo miró a los ojos, su rostro reflejaba preocupación. La luz incidía sobre ella con un tono rosado más suave que el lustre de las perlas, y al cabo de largo rato le acarició la mejilla con gran ternura. —No —repuso—, no lo habrías sabido. Ay, fin. Sin batería, sin gato. Perdón. No me di cuenta de cargarlo. Pero terminamos. Espero que se haya escuchado bien. Se va a cortar en 2%. Ya se termina. Nos vemos hasta la próxima. Besitos. Saludos. Adiós. Qué capítulo hermoso. Me encantó. Chao. No me acuerdo cómo finalizar esto.